Don José. Tenga esta fecha en la mente, 1 de octubre de 1979. Arranca una nueva etapa en la vida política nacional, en la lucha anticolonial. Ahora le hablo. Es casi parangonable a la recepción de China, cuando China recibe Hong Kong, es decir, recibir una infraestructura y sobre todo una economía tan pujante como la había. Un proceso largo arrancó hoy, 1 de octubre. Estamos a, ¿cuántos días de la elección de los Estados Unidos? 31 más 2, 33 días de las elecciones de los Estados Unidos, porque son el 3 de noviembre. Vamos a hablar un poquito sobre eso y el Estado panameño después de todo esto. Pero antes le doy las cifras del COVID para el 30 de septiembre, finalizado el mes de septiembre. Estamos en el 10º mes del año, hoy 1 de octubre. Nos informa el MINSA de 112.595 casos. Ahí está la curva, observe bien. Esa curva nos está indicando que la polinómica de cuarto grado, la de cuarto grado nos está indicando que la tendencia sigue a la baja. Hay una ligera inclinación al final de la curva, pero todavía la tendencia es a la baja con un R cuadrado de 0.82. Nos dice a nosotros que estadísticamente podemos decir con cierto nivel de certeza que vamos a la baja. Póngale ahí un ganchito. Ayer nos informaron de 742 casos con 5.212 pruebas para un índice de positividad de 14.2%. Páseme la otra lámina, por favor, mientras le doy algunos datos. El total de aislados en casa, tenemos 19.000, aislados en hoteles 363, en cuidados intensivos tenemos 116 y ellos representan el 14.4% del total de casos. Páseme la lámina, Noemí, por favor, si la puede pasar. Ahí está, esa lámina, déjela ahí. La relación entre, fíjese esa lámina que está ahí arriba en la parte superior, están los que están en salas, abajo están los que están en cuidados intensivos. La relación entre cuidados intensivos y camas es de 14.4%. El porcentaje de casos intensivos con respecto al total del COVID es de 0.1, lo cual es bueno. Las defunciones por millón de habitantes son de 534. Pásame la lámina, Noemí. Casos nuevos, el 27 de septiembre por millón de habitantes, 173. Casos por millón de habitantes, ahora todos. Ahí están las defunciones, Tenemos 173 por millón del día de ayer. Cuando usted hace el acumulativo, tenemos 26.316 casos por millón de habitantes. Y recuerde que allí en esa lámina también nos indica que el grupo de 60 en adelante es el que más muere, representa el 11.42% y 5 veces más que la media que la tasa de letalidad en Panamá, que es de 2.2. La tasa de letalidad en la gente de mayor de 60 años de 11.42 es exactamente 5.4 veces más. Páseme la lámina. Ahí vamos a ver ahora el porcentaje de positividad. Ahí está. Nosotros estuvimos altísimos en la positividad en promedio, hemos venido bajando, pero todavía tenemos que hacer un esfuerzo mayor para bajar. La positividad, para poner algunas instancias en preocupación, en Nueva York subió de 1 a 3, en Francia es de casi 6,5, casi cercano al 6-7%, creo que no estoy seguro de la cifra, pero está por ahí. Nosotros tenemos que bajar la positividad a un solo dígito, pero eso es un esfuerzo que tenemos que hacer. En términos generales, nosotros tenemos mitigación, nos permite a nosotros tener disponibilidad de nuestro sistema hospitalario para casos adicionales, para atender los casos normales que tiene el proceso de atención y tenemos equipamiento respiratorio para los casos más. Pero nuestros médicos, intensivistas e internistas tienen una mejor experiencia en el manejo de los pacientes con los síntomas severos del COVID. El COVID está aquí para quedarse, habrá que esperar vacunas, ellas no vendrán en Panamá sino hasta el próximo año, probablemente por abril y mayo. Mientras nos queda mitigación. Eso significa hacerle caso a la autoridad de salud. Hay gente que está poniendo en duda las cifras del Ministerio de Salud. Esta gente que pone en duda lo único que quiere es crear incertidumbre en usted. Estas son las cifras, punto. No hay más ninguna otra. Y son nuestros médicos los que nos tienen que explicar esto
creo que nosotros hemos avanzado mucho. Nuestro personal profesional, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud, nuestra gente que tiene que ver con todo este manejo de esta pandemia, ha hecho un buen trabajo. Yo creo que tendríamos que reconocerlo. Bueno, esto es lo que tenemos con el COVID. Usted es la mejor defensa. Usted tiene que proteger su cuerpo. Siga, use mascarilla, lávese las manos con alcohol, tome distancia, no salga si tiene que. Hay gente que sale con los niños al supermercado. ¿Qué tiene que hacer usted con niños al supermercado, hombre? ¿Para qué lo va a exponer? Sí. Y los jóvenes, recuerden, probablemente a usted no le vaya mal, pero a su mamá, a su papá, a su abuela, a su tía, a eso que usted dice que usted ama. El amor no se dice, ¿sí? El amor tiene forma de demostrarse, que es cooperando con lo que está pasando. Bien, algunas cosas que les quiero hablar. Tengan presente primero de que estamos hablando de un día histórico. Hoy, 1 de octubre, por allá por el año de 1979, nosotros entramos a la zona. En una inmensa manifestación. Torrijos fue el único ausente. Sí. No fue. El general Torrijos iría al Cerro Ancón el día siguiente. Allá, en la cumbre del Cerro Ancón, contemplaría la fase de arranque. Desde ese día desaparece la zona del canal. Día importante para tenerlo en la memoria. ¿Por qué? Y esta es una de las cosas que les quiero compartir hoy, porque he visto muchas discusiones en términos de la política de los Estados Unidos, si lo que está en peligro es la institucionalidad, si la democracia se está acabando, si tenemos que enterrarla y hay que rezar por un orden. No. Lo que ha pasado, y hay que entender el fenómeno, es que todo el proceso de globalización, Fernando, que arrancó precisamente por allá por las décadas de los 70, arrancó, pero su efecto más grande tuvo por allá por los años 80, al final, cuando se hacen los consensos de Washington. 81. En donde se establece un nuevo orden internacional. Y los Estados Unidos deciden dejar de ser el productor del mundo para convertirse en el centro financiero del mundo. Y el dólar se convierte en la divisa de mayor poder adquisitivo del planeta Tierra. Y todavía es así. Eliminada todas las barreras del Bretton Woods, quedamos en la libre competencia o libre mercado, controlado ahora sí por un esquema financiero global. ¿Qué hizo ese esquema financiero global, estimados televidentes? Redujo las funciones del Estado. El Estado en cualquier lugar del mundo, incluyendo en los Estados Unidos, dejó de tener el poder que tenía, que se hizo desde la época de que se establecieron las fronteras, por allá por la Paz de Westfalia, ¿te acuerdas de aquello? ¿No? Se establecieron las fronteras físicas, ¿no? En el Congreso de Viena, en 1815. Eso, ese Estado que tenía poder y determinaba conductas. Por ejemplo, la lucha anticolonial de Panamá fue dirigida en Panamá por la juventud, pero fue el gobierno de Torrijos que desde el gobierno decidió, utilizando el poder que tenía, definir que llegó el fin de la lucha anticolonial. Esa decisión que tomó Panamá no hubiese sido posible ahora, porque el Estado no tiene ese poder. El Estado ha perdido poder, el Estado moderno, poder, y ha perdido capacidad de diseño político, de las políticas de ese Estado. Por ejemplo, a nivel internacional, las regulaciones que se han establecido con la OMC, con los organismos internacionales, ponen regulaciones que están por encima del poder democrático internacional. Migración es uno de ellos. ¿Quiénes hacen las guerras? Nos llaman a nosotros para que haya alguien que vote por la guerra. No, ellos deciden hacer las guerras, destruyen los países. Libia es un ejemplo, Siria es un ejemplo, Irak. Afganistán es un ejemplo, Irak es un ejemplo. ¿Y quién recibe esa oleada de migrantes? Turquía, Grecia, Europa, Alemania, España. ¿Quién recibe el norte de África, toda esa emigración? España, Lisboa. ¿Cuál es la parte del problema que hay del renacimiento del nacionalismo? Entendiendo el nacionalismo como una mirada hacia adentro, toda esta migración. ¿Y hay algún alcalde que pueda decir que él controla eso? No, está por encima, hay un poder supranacional. Cuando entendamos eso, debemos entender entonces que los niveles de interactividad del Estado están condicionados a la existencia de un poder por encima del Estado ahora que tenemos que reforzar, que es la necesidad
de los acuerdos multilaterales. Al pasar de la época anticolonial, y fíjese que hay gente que confunde el nacionalismo con la lucha anticolonial. La lucha anticolonial es mucho más abarcadora. Habría que un requisito para la lucha anticolonial debe ser nacional. Arnulfo Arias, por ejemplo, es la quintaesencia del panameñismo. Ahí tiene, Fernando le puso las monedas. Arnulfo Arias era un reto al sistema, pero en la época de hoy, él no hubiera podido meter ese papel en moneda. No. Mira el poder que él tenía y el liderazgo para definir cosas como esa. Bueno, ese Estado ya no existe. Como consecuencia nos encontramos ante un Estado más débil. No es porque Cortizo sea más fuerte o más débil, no. Es porque el Estado en general es más. Y en los propios Estados Unidos, ¿qué ha pasado? Al desprenderse ellos de su estructura productiva, ¿quién la adquirió? La República Popular China. Se convirtió en la fábrica del mundo. Y por más de 40 años sin guerras, China creció a una velocidad que desplazó a Japón como potencia. Y hoy es la segunda potencia comercial. Y en vías de ser la segunda potencia militar. Y en vías de ser la primera potencia tecnológica. En más de 17 renglones de la tecnología moderna, China es el líder del mundo, entre ellas las telecomunicaciones. Entonces, esta nueva realidad nos plantea a nosotros retos. Y lo traigo en general para decirle en particular. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Fernando, a raíz de todas estas permanentes violaciones de la institucionalidad legal o del lawfare como instrumento de golpismo, lo que narraba Fernando de Indonesia, cuando el general Suharto tumba al presidente Sukarno, más de 250.000 indonesios de los partidos de izquierda fueron asesinados y pasan a la órbita de los Estados Unidos cuando estaban en la órbita de Moscú. Nosotros, cuando decidimos los tratados Torrijos-Cartes, nosotros decidimos geopolíticamente que nosotros íbamos a estar bajo la égida del Pentágono. Lo decidimos porque si no, no había tratado. Claro. Y en términos generales, esa fue una decisión correcta de la República de Panamá. Fue correcta. Que tenía peligros. Nadie más que Omar Torrijos. Si usted quiere saber los peligros que Torrijos vio, escuche el discurso de Torrijos en la OEA. ¿Y por qué le planteo esto? Porque hoy estamos todos preocupados por Trump, o por lo que haga o no haga Trump. En realidad Trump es producto de ese ataque malsano que las estructuras de comunicación le están haciendo a la democracia, exigiéndole más de lo que debe y no participando. Y Trump nace como un anti-establishment. Y él se pasa desde los generales norteamericanos por encima, incluso hasta la constitucionalidad de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos tienen una institucionalidad mucho más fuerte. Y va a salir de esto, sin duda alguna. Nosotros en Panamá confrontamos un ataque violento a la institucionalidad permanente, con los llamados nuevos influencers, cuya única función es la destrucción de las estructuras políticas y el lawfare aplicado por Varela. Le voy a poner un caso. El caso de los Wacket, para no usar el caso de Martinelli, porque ese es harto conocido, pero el caso de los Wacket. ¿Dónde se generó el ataque a las empresas Wacket? En Washington, se generó en Panamá, con la complicidad de actores empresariales panameños y la complicidad del gobierno del señor Varela en particular, y del embajador norteamericano, que aparecía en televisión como si fuera nuestro ministro de Relaciones Exteriores, acusando a un panameño de que ellos poseían información, o no lo hacían. Nada más tienes que ver los tapes. Información convincente de que Wacket y sus empresas eran los lavadores más grandes de dinero del mundo. Del terrorismo mundial. Jamás presentaron una prueba sobre Panamá. El problema de eso es que el gobierno de Panamá fue cómplice de ese ataque brutal a esa empresa. La destruyeron. Ahora mire quién se quedó con todo eso. Bueno, Varela incluso en los Varela Leaks anuncia de que él está pensando comprar Sojomol. Entonces, ¿por qué yo le traigo esto? Porque ese lawfare montado a ese nivel, a esa escala, cuando alguien decide desenredar el lawfare, entonces los responsables de ese ataque brutal contra la familia Wacket
resalta que los jueces están vendidos, Bueno, que por qué no ponemos denuncia, por qué Walker no pone denuncia en los Estados Unidos si eso se generó aquí. Aquí fue que se generó esto. Entonces, esta situación de pérdida de poder del Estado como tal y de pérdida del Estado como la capacidad de hacer políticas autógenas, nos obliga a los panameños ahora, en particular, sobre todo ahora con esta nueva situación global, a tener que pensar más como sociedad colectiva. Es decir, tener que sentarnos en una mesa los dirigentes políticos de este país para diseñar una arquitectura política que le llene la confianza al país que tenemos que enfrentar más riesgos políticos para salir adelante en la recuperación económica, para hacer los ajustes estratégicos necesarios en la economía nacional y para hacer los cambios que hayan madurado en el seno de la sociedad y que puedan coexistir con el poder hegemónico que gravita en el mundo. Claro que hay que prestarle atención a los Estados Unidos, pero eso no nos va a resolver el problema de nosotros. Si es Trump o Biden, el sistema norteamericano tiene una concepción geopolítica de su mundo. Nosotros hemos perdido la concepción geopolítica del Estado Nacional. Y eso, por ejemplo, que un partido como el PRD, gestor de toda esta transición, si hay alguien responsable al 1 de octubre de este año, de hoy, no he escuchado ni un comunicado del PRD de esta fecha. Fuimos nosotros, los que bajo el liderazgo de Omar Torrijos, construimos esta capacidad. Y otros se opusieron y tenían el derecho a oponerse a los tratados. Pero los tratados demostraron que esa era lo que había que hacer, esa era la vía del desarrollo. Entonces hoy, un país con el canal en sus manos tiene la necesidad de acudir a sus fuerzas. Entonces el primer deber del PRD y del Partido Panameñista, porque son los dos partidos históricos de este país, y las nuevas fuerzas, como el Partido Cambio Democrático, los partidos en formación, los partidos que existan, los partidos. En realidad nosotros tenemos 3 grandes partidos en este momento y uno en formación, oficialmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos para diseñar esa arquitectura de enfrentar conjunto, una realidad harta compleja, para creernos que hay un solo grupo dueño de eso. Claro que hay cabida para los independientes, pero ¿cómo podemos hacer una discusión si no hay una propuesta partidaria, multipartidaria, para presentarse a la sociedad, de manera que podamos entonces incluir a los independientes, a los periodistas, a los artistas, a los científicos nuestros, a que conozcan de esa plataforma? Pero no podemos discutir sin plataforma, discutir en una mesa sin un perímetro y un tiempo de diálogo es perder tiempo. Y no hay tiempo que perder. Termino con esto. El año 20 ha sido un año muy duro para la República de Panamá. Pero hemos sabido manejar una de las variables, que es la variable de salud pública. Hemos manejado la otra variable, que es subsistir, trayendo dinero del extranjero al menor costo posible para mantener la fluidez del sistema. Hemos superado esa crisis mejor que América Latina. Obsérvelo, mejor que Chile, mejor que Argentina, mejor que Perú, mejor que Costa Rica, mejor que Colombia, mejor que Venezuela, mejor que Nicaragua, mejor que Guatemala, menor que Bukele, mejor que López Obrador. Lo hemos hecho mejor. Pero hemos superado la parte mecánica de la coyuntura, trayendo capital de afuera para meterle liquidez al sistema. No hemos resuelto la estrategia económica para restablecer la economía que queremos. Hay una gran oportunidad, pero Cortizo solo no lo puede hacer. Cortizo sin su partido no lo puede hacer. Y el PRD sin el consenso de otros partidos no lo puede hacer. Y los partidos sin un consenso en la sociedad, fíjense la palabra que utilizo, consenso. Entonces, ¿qué resulta? Ante esa compleja situación, la agenda de comunicación, la agenda política ha quedado atrapada en un grupo de influencers, algunos con carácter casi de fascinerosos, porque no opinan de nada, no opinan nada serio,
sino van al ataque personal, porque no tienen más nada que hacer. Pero en esa destrucción de la estructura política, nosotros tenemos que enfrentarlo a ellos. No a ellos por ir detrás de ellos, no, olvidarnos de ellos. Nosotros tenemos que llevar nuestro mensaje al país. Cuando nosotros lanzamos nuestra estrategia de descolonización, lo primero que hicimos con Omar Torrijos fue ir al campo y resolver problemas agrarios serios, tener una base social en los campesinos y en los obreros, hacer el código del trabajo que no existía, hacer una reforma educativa, concientizar a la gente y enfrentar a la oligarquía terrateniente que nos tenía usurpado y se estaba entregado al canal a los americanos aquí. Miren lo que hizo ayer el Papa Francisco, católico, un hombre sensato, no recibe a Pompeyo. Esa es la primera lección que ese hombre ha recibido internacionalmente. ¿Y lo hace quién? El máximo dirigente de la Iglesia Católica, acusado por Pompeyo. Esa es la gravedad de él, de que la Iglesia está perdiendo moralidad y autoridad moral. Yo le pregunto, ¿qué autonomía tiene su gobierno si en los Estados Unidos estamos viendo lo que está ocurriendo? Sí. Cuando entendamos eso, sabremos que tenemos que actuar nosotros, porque los riesgos son muy altos, pero las oportunidades son mejores cuando trabajamos unidos. No les pare bola. Así es. A esa gente que solo tiene la intención de destruir la poca institucional que nos queda. Así es.